¿Qué dice sus colegas? Que estamos de vuelta con otro tutorial y hoy vamos a seguir con el curso de pinchar con vinilo. Vamos a ver el apartado de los efectos. En este caso tenéis que tener una mesa que tenga apartado de efectos, si no, no podéis hacer nada, evidentemente. Bien, normalmente en las cabinas se suele usar las mesas Pioneer, aunque hay gente que también usa otro tipo de mesas, como la Allen Heath, etc. A mí me gusta la Pioneer porque tienen los faders bastante cortitos para la hora de hacer trucos y la dureza que tiene, porque normalmente, por ejemplo, la Allen Heath, que es digamos la competencia, tiene los faders muy blandungos y a mí no me gusta a la hora de hacer cortes, ¿no? Entonces yo prefiero la mesa Pioneer por eso, por los faders, por la dureza que tienen y por el apartado de los efectos, porque yo lo uso mucho. Normalmente suelen traer, depende ya del modelo, suelen traer dos racks de efectos, uno en la parte derecha y otro en la parte izquierda. En la parte derecha suelen traer pues los típicos eco, delay, reverb, trance, enigma, flanger, phaser, pitch, roll, etc. Algunas traen más, otras traen menos, dependiendo del modelo, como ya os digo. En la parte izquierda, pues este por ejemplo trae delay, eco, pitch, noise y filter. Que aunque en el apartado derecho también tenemos el pitch y el eco, pues este es un poco diferente, no hace exactamente lo mismo. Los podemos combinar, podemos usar este efecto y a la vez usar este efecto. Para encender este efecto tendríamos que apretar el botón on-off. Cuando parpadea es que está encendido el efecto y cuando está fijo es que está apagado. Entonces primero seleccionamos un efecto, por ejemplo delay o eco, y lo accionamos. Este módulo de efectos ya está, digamos, funcionando. Y este tendríamos que pulsar el efecto y con esta ruedecita debajo de cada canal, cada ruedecita va a controlar el efecto de ese canal solo. Entonces, si estamos en este canal, esta ruedecita va a controlar el filtro. Para la derecha vamos a filtrar las frecuencias graves y para la izquierda vamos a filtrar las frecuencias agudas. Como he dicho, podéis combinar los dos efectos. Podéis combinar el delay o el eco con el filtro. Mientras aplicáis el eco, podéis jugar también con este y filtrar el eco. Cosas que no podéis hacer, por ejemplo, esto trae un efecto que se llama roll, que es como que samplea un trozo del sonido que estamos escuchando. Lo samplea y lo deja ahí quieto, haciendo un loop. Entonces, este es el único efecto en el que no podemos combinar este con este. Si metemos el roll, este apartado de efectos ya no funciona. Entonces, esto es muy fácil. Elegimos el efecto y la ruedecita que viene debajo es para seleccionar en qué canal queremos aplicar el efecto. MST en el master, en todos los canales, o ya en cada canal independiente, el 4, el 2, el 1 y el 3. En este caso, nosotros lo vamos a aplicar al master, pero hay casos en los que yo solo quiero aplicar, por ejemplo, un delay o una reverb a uno solo de los canales. Entonces selecciono el canal y aplico el efecto. En la pantallita que tenemos aquí, nos muestra por los parámetros del efecto. En este caso tenemos el eco y mediante los botoncitos que tenemos aquí derecha e izquierda, seleccionamos el ajuste o la cuantización a 1, 3/4, un medio, un cuarto, un octavo y un 16avo. Pero bueno, vamos a escucharlo para que notéis la diferencia. ¿Veis? Con el eco pues lo que hace es una repetición del propio tema y lo deja caer, dependiendo de lo que os he dicho, de la cuantización que tengáis. Si tenéis 3/4, pues va a hacer ese tipo de caída. Si lo tenéis en 1, pues va a hacer otro tipo de caída. Que aplicamos otro. También podemos hacerlo con el canal subido. Intentar siempre que los efectos, cuando cambiéis de cuantización, lo hagáis en tiempo, porque si no os va a cambiar el efecto y no va a quedar bien. Tenéis que hacerlo justo a tiempo, siempre dándole en el momento en el que tenéis que darle. Luego tenemos aquí el botón del level o profundidad. El mínimo y el máximo. El mínimo de efecto y el máximo de efecto. En otras mesas superiores tenéis aparte otro botón con el que le dais
cantidad. O sea, más volumen o menos volumen. En este solo tenemos lo que se conoce como un dry wet. Sin efecto, mitad de efecto y a tope de efecto. Como he dicho, en mesas superiores trae aparte otro botoncito con el que podemos a mano bajar los milisegundos de la cuantización. En este caso solo tenemos un botón con el que pasamos de un medio, un cuarto, un octavo, pero con la ruedecita de las mesas superiores podemos ir bajando milisegundo a milisegundo y podemos hacer el efecto, pues, como por ejemplo con el roll. Vamos a aplicar el roll. ¿Veis? Solo podríamos hacer el efecto de roll cuantizándolo todo el rato. No podemos hacer el efecto de que va haciendo ta 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 y cada vez se va poniendo más rápido, manualmente. Es la única limitación que tiene esta mesa. Por el resto, pues está muy bien por el precio que tiene. Los efectos, como he dicho, aplicamos eco. Y por ejemplo, aplicamos el filtro. Este módulo de efectos, cuando está en el centro, digamos que está apagado. Y cuando está para acá, hace un efecto. Cuando hace para acá, hace otro efecto. Como he dicho, trae otra especie de efectos aquí, que son diferentes a los de aquí. Vamos a probarlos. Ese es el eco, el pitch. El noise, que es ruido. En casos prácticos, ¿cómo se usan los efectos? Vamos a poner un plato y vamos a poner otro y vamos a hacer una mezcla usando los efectos para que veáis. Ejemplo. Una vez que ya tenemos los platos mezclados y controlados, que no se nos va la velocidad, es cuando podemos empezar a jugar con los efectos. Y como siempre os digo, aplicamos el efecto cuando empiece un compás, jugamos con él y a la hora de salir lo mismo. Cuando vaya a hacer un cambio es cuando cortamos, para que siempre todas las cosas y todos los cortes sean a compás, no cortarlo ahí en medio sin venir a cuento. Otra cosa es no abusar en una sesión de los efectos. Eso normalmente cuando empezamos a pinchar estamos todo el rato usando efectos y la sesión se hace muy pesada. Yo he dado cursos a chavales a la hora de pinchar y la única forma que les tenía de enseñaros de que cambiaran ese hábito era que cada sesión que pinche que se grabaran. Entonces luego la escuchas y tú mismo te das cuenta de que estás todo el rato usando el efecto. Eso ya depende de cada DJ. Hay DJs que no usan, hay DJs que usan más, DJs que usan menos, pero tampoco hay que sobrepasarse. Podemos usar, por ejemplo, el eco para hacer una transición y quitar el disco de la derecha. ¿Veis? Aprovecho cuando está el delay en on, lo bajo, se queda la cola, tengo que apagar el efecto porque a la hora de subir, si no, me va a volver a aplicar el efecto. Lo bajo, se queda la cola, lo apago y entro con el otro canal. Todo esto a compás y queda bien.
Si lo hacéis descompasado, pues cuando metáis el canal este no va a entrar con el bombo y no va a quedar bien. Por ejemplo, la reverb. Hay muchos efectos. Yo suelo usar casi siempre lo mismo. Hay muchos que no valen, la verdad no valen para nada. Lo pongo al máximo, el 100% o el 1%. No tenemos tampoco más parámetros que cambiar en la reverb. Si está al 100%, la caída de la reverb es muy larga, es casi infinita. Entonces con eso tenéis que jugar. Podéis crear un efecto de subida aplicándole reverb y luego bajarlo poco a poco para que haga una transición y meter el otro. Esa sería una manera. Luego también podéis jugar con la cantidad. Ahora mismo estamos al 100%, vamos a jugar bajándole la cantidad para que veáis el efecto que hace. Una cosa muy importante es que las reverb, cuando uséis las reverb, no tengáis el grave puesto de ninguno de los canales, porque si no, la reverb con el grave suena fatal. O, en su defecto, si no lo tenéis en el máster, si lo tenéis en el canal 4, solo aplicáis efecto a este que tiene el grave quitado y ese lo tiene puesto, pero este no va a tener reverb, solo el canal 4 que hemos elegido aquí en el selector. Otra cosa muy importante, por ejemplo, con la reverb, es que yo, por ejemplo, apago el efecto después de haberlo llevado al mínimo. Porque si apago el efecto estando en el máximo, la cola va a seguir. Aunque entre el track, mi cola va a seguir. El efecto no va a dejar de actuar hasta que se acabe la reverb. Ejemplo. Veis que aunque he apagado el botón de reverb, la reverb seguía porque tenía una reverb de 100% y la cola, como era casi infinita, se ha mantenido ahí aunque el efecto estuviera apagado. Entonces yo siempre, por eso lo pongo al mínimo, para quitar el efecto, lo apago y ya meto el otro canal. Vamos a ponerlo en práctica. Un efecto que también hago yo mucho es aplicar reverb y bajar los canales. Entonces se queda la cola y luego lo subo rápido otra vez al principio del compás. Para esto lo suyo es que lo apliquéis en el máster para que el efecto se note más.
de manejar los efectos, pues con esta mano muevo la rueda y con este dedo lo enciendo, lo apago. Si estoy haciendo así, con una sola mano tengo que manejar este y este. Y con la otra mano manejo los canales. En este caso los tengo muy separados y me es más complicado, pero normalmente los canales suelen estar consecutivos. Entonces si estás pinchando con el 1-2 o con el 2-4, los tienes muy cerca. Con una sola mano puedes mover los dos o hacer cortes con una sola mano, y con la otra maneja el efecto. Entonces si yo manejo el efecto aquí, con esta mano puedo bajar los canales y luego subirlos. Hago ¡pam! ¿Veis? Lo apago y con la otra mano subo los canales. La diferencia entre el eco y el master delay es que el eco, cuando baja el canal, sí te deja la cola. Sin embargo, el master delay, cuando bajo el canal, hace ¡pum! Y se corta. Vamos a ver la diferencia. Con eco. Con delay. ¿Veis? Lo corta, deja una pequeña cola de medio milisegundo y lo corta. Entonces a mí eso no queda bien para hacer las transiciones. Entonces prefiero el eco. ¿Vale? Luego también tenemos el roll, que es el de hacer las repeticiones, que ya os lo he enseñado. Simplemente teniendo el canal arriba, lo ponéis en el 1 y ya os va a hacer un bucle. ¿Que queréis el bucle más largo? Lo ponéis en el 2. Una vez que entra el efecto roll, la palanca ya no hace nada. Aunque la bajemos o la subamos, no hace nada. Porque es como un módulo aparte, como un sampler. Dispara el sampler y ya el resto de funciones de estos ecualizadores y filtros y efectos de aquí no funcionan. Solo funciona el roll. Y eso es lo que podemos hacer con el roll. Que el roll se suele usar mucho para terminar las sesiones. Hace un bucle y luego con la ruedecita que os he explicado antes, una ruedecita que hay aquí, lo vais cambiando manualmente el tiempo. Y entonces cada vez lo va cortando más tiempo, más tiempo, más tiempo y va haciendo hasta que llega al mínimo. Y cuando lleguéis al final, pues aquí tenéis el botón de level. Acordaros que esto no hace nada. El botón de level para bajar el volumen. Si estáis aquí, vais bajando el volumen hasta que ya no se escuche nada y ya pues la gente aplaudirá y fin de la fiesta. Así que nada, espero que te haya molado. Este ha sido el tutorial sobre los efectos de la Pioneer. Espero que hayas aprendido algo. Si eres novato, pues te resolverá algunas dudas y si ya sabes, pues bueno, quizás aprendió algún truquillo que desconocías. Así que nada, dime en los comentarios cómo usas tú el efecto, si tienes algún truco especial o algo así. Dale muchos likes, suscríbete, compártelo y que aprendáis mucho y a darle a la mezcla.